Hola, buenas tardes, soy Rachel Jiménez Rugerio. Voy a presentar el tema de revenido. Estoy, estoy cursando la materia de procesos de fabricación con la carrera de ingeniería industrial. ¿Ok? Voy a iniciar por la introducción. Este es un trabajo presentado, este es un trabajo que presentó el estudiante, en este caso yo, del proceso de revenido del acero, el cual es un tratamiento térmico fundamentalmente dentro de la ingeniería de materiales y de los procesos de fabricación. Decidí desarrollar este tema porque el acero es uno de los materiales más utilizados en la industria y sus propiedades pueden modificarse de manera significativa mediante tratamientos térmicos adecuados. A lo largo de este proyecto busco comprender cómo el revenido influye en la dureza, la tenacidad y la resistencia del acero, así como su importancia en la fabricación de piezas y herramientas. Considero que el proceso de revenido es especialmente importante, ya que se aplica des- después del temple, un tratamiento que aumenta la dureza del acero, pero también lo vuelve más frágil. Pero por esta razón, el revenido permite equilibrar estas propiedades, reduciendo la fragilidad y aumentando la capacidad del material para soportar impactos y esforzar esfuerzos mecánicos sin fracturarse. A través de esta investigación, analizo los cambios microestructurales que ocurren dentro del acero y cómo afectan su comportamiento en servicio. Vamos a ver lo que es el planteamiento del problema. Aquí los aceros que han sido sometidos al proceso de temple presentan una elevada dureza, pero también una alta fragilidad, lo que puede provocar fracturas inesperadas en piezas sometidas a esfuerzos mecánicos. Esto representa un riesgo en aplicación industrial, por lo que es necesario aplicar un tratamiento térmico complementario que permite mejorar la tenacidad sin permitir la totalidad de la dureza del material. Voy a ir a lo que es el objetivo general. Analizar el proceso de revenido del acero y su influencia de las propiedades mecánicas del material, con el fin de comprender su impacto en aplicaciones industriales. Objetivos específicos. Aquí yo planteé 4, que sería identificar las etapas del proceso de revenido, describir los cambios microestructurales que ocurren en el acero, analizar los beneficios del revenido en las propiedades mecánicas y conocer las aplicaciones industriales del acero revenido. Aquí voy a poner las delimitaciones de dicha investigación, que posteriormente se hizo una presentación para PowerPoint. Este trabajo se enfoca en el estudio teórico del proceso de revenido del acero. Sus características principales y sus aplicaciones industriales son sin abordar procedimientos experimentales del laboratorio. Voy a decir lo que es la justificación. El estudio del proceso de revenido es importante porque permite comprender cómo mejorar la calidad y vida útil de las piezas de acero utilizadas en la industria. Este conocimiento es esencial para los ingenieros industriales, ya que construye el diseño de procesos de fabricación más seguro, eficiencia y confiables. Revenido del acero. ¿Qué es el revenido? El revenido del acero consiste en aplicar ciertas temperaturas al material durante determinado tiempo para mejorar sus características mecánicas, así como para reducir la tensión interna de las piezas tras el temple o la deformación del frío, incrementando además su
su ductilidad y tenacidad. Se realiza siempre tras el proceso de templado que vuelve el acero frágil, aparentando dureza y resistencia mecánica. A la aplicación conjunta de estos dos tratamientos térmicos se le llama bonificado. Tipos de revenido. Existen diferentes tipos de revenido, teniendo en cuenta los factores de temperatura y tiempo de dureza. Esto se aplica en función de las finalidades de uso de la pieza, a las propiedades mecánicas que queremos obtener, el tiempo de herramienta de forma geométrica y también el acero encogido. Según esto podemos diferenciar de manera general tres tipos de revenido. Tenemos lo que es el revenido en bajas temperaturas. El revenido a bajas temperaturas se utilizan temperaturas entre 160 y 300 grados Celsius, con un requerimiento de dureza en torno a los 60 HRC. La duración del proceso es mayor que a temperatura más elevada con el fin de lograr una temperatura homogénea en toda la pieza. Con este proceso se reduce la tensión interna del acero. Se utiliza para herramientas de corte que deben mantener la dureza y resistencia al desgaste con componentes de cementación en rejas y para aceros para herramientas de trabajo en frío. Revenido a altas temperaturas. Cuando utilizamos temperaturas superiores a 500 grados Celsius, hablamos de revenido a altas temperaturas. Se utiliza para aceros al carbón de construcción, aceros para herramientas de trabajo caliente, aceros en altas velocidades. Con el revenido a alta temperatura se consigue un aumento de tenacidad. La dureza varía entre 300 HB y 65 HRC, dependiendo del material. Revenido de acero para muelles. El revenido a temperatura de entre 300 y 500 grados Celsius se aplica en aceros para muelles, resortes y matrices. Con esta temperatura se considera aceros con un límite de elasticidad elevado y una fuerza adecuada para soportar fuerzas impulsos de fluxo, tensión. Por lo general, el requisito de dureza suele ser de unos 45 HRC. Tenemos lo que es el sistema para realizar el revenido. Muchos de los sistemas de revenido están integrados a las líneas de producción completamente automatizadas. Sin embargo, existen determinados casos en los que el proceso se realiza en hornos independientes. Estos hornos, diseñados específicamente para cada caso, utilizan diferentes sistemas de calentamiento: hornos de revenido en baños de aceite, revenido en baños de sales, revenido en hornos de recirculación forzada de aire. Ok, vamos a ver lo que es revenido en baños de aceite. Existen ciertos tipos de aceite que se pueden utilizar para el revenido del acero. La temperatura del aceite se controla mediante una resistencia y unas bombas de recirculación e intercambio de calor para subir o bajar la temperatura. El inconveniente del revenido de baño de aceite es tener que eliminar los residuos adheridos. Podemos proseguir con lo que es el revenido en horno de baños de sales. El revenido en horno de baños de sales se puede utilizar diferentes temperaturas. Es apropiado para todos los aceros ya que es el calentamiento resultante
muy homogénea al realizarse en varias etapas. Las piezas se calientan de manera rápida y uniforme al quedar sumergidas en las sales fundidas. Podemos pasar a lo que es el revenido en horno de recirculación forzada de aire. Este tipo de horno de revenido es el más versátil. Existen muchas variantes adaptadas a las necesidades del proceso, de la temperatura que se necesita o la forma de las piezas. La recirculación reforzada al aire envuelve a las piezas en su totalidad, garantizando un calentamiento rápido y uniforme. Para calentar el aire se utiliza uno o varios grupos de motoventiladores centrífugos que recirculan el aire, perdón, el aire de la manera más adecuada. Además, están rodeados de reguladores automática de la temperatura. ¿Cómo se hace el revenido del acero? El proceso de revenido del acero implica calentar el material a una temperatura muy específica, generalmente por debajo del punto de transformación de 16 a 500 grados Celsius. Es más o más, perdón, y mantenerlo a esa temperatura durante un tiempo determinado. Luego se enfría lentamente en un ambiente controlado, lo que permite que se produzcan cambios microestructurales en el metal. Durante ese proceso de calentamiento se elimina el efecto del temple, lo que reduce la dureza y aumenta la tenacidad. A medida que el acero se enfría, lentamente se produce una distribución en las fases de la estructura cristalina, lo que resulta en una mejora a la resistencia y la ductibilidad del material. El proceso de revenido puede realizarse en diferentes etapas. Revenido en las propiedades finales deseadas. La temperatura y el tiempo de revenido son críticos y deben de ser controlados con precisión para obtener las características mecánicas adecuadas. Este método se utiliza en la industria para mejorar la tenacidad y la resistencia del impacto y la capacidad de deformación del acero. Tenemos también lo que es el mecanismo físico. A nivel microestructural, el revenido implica la descomposición de la martensita, una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro con una estructura cristalina tetragonal, centrada en el cuerpo BCT. Durante el revenido, los átomos de carbono se funden fuera de la red cristalina deformada de la martensita, reduciendo la deformación interna. Este proceso de esta difusión conduce a la formación de precipitados de carbono, a la transformación de la estructura en una estructura cúbica centrada en el cuerpo SS más estable. La microestructura resultante consiste en martensita revenida, una fina disposición de partículas de carburo en una matriz de ferrita que presenta una tenacidad mejorada en comparación con la martensita sin revenir. La velocidad y la magnitud en estas transformaciones depende principalmente de las temperaturas y el tiempo templado, siguiendo una cinética controlada por difusión. La temperatura más alta acelera la difusión del carbono y las transformaciones de fase, lo que resulta en efectos de ablandamiento más pronunciados. Tenemos lo que es el modelos teóricos, perdón. Tenemos el parámetro
Kolomoysev representa el modelo teórico principal para describir el comportamiento del templado, expresando como donde T es la temperatura absoluta, T minúscula es el tiempo de hora, C es una constante dependiendo del material, normalmente 20 para 0. Ese parámetro permite predecir condiciones de revenido equivalente a diferentes combinaciones de tiempo de temperatura. La comprensión de historia del revenido de evolución debe desde las observaciones empíricas de la metalurgia antigua hasta la investigación científica de principios del siglo XX. Se produjeron avances significativos en el desarrollo de las técnicas de difracción de rayos X y microscópica electrónica, que revelaron los cambios estructurales que se producen durante el revenido. El enfoque moderno influyen modelos computacionales basados principalmente en termodinámicos y cinéticos, lo que permite predicciones más precisas de la evolución microestructural durante ciclos complejos de tratamientos térmicos. Tenemos también lo que es el revenido de herramientas y su temperatura. Los aceros para herramientas son un material básico para la fabricación de todos los grupos de materiales y fabricaciones de herramientas. Un proceso de templado y revenido correctamente realizados son decisivos para conseguir mejorar las propiedades mecánicas y fundamentales de las herramientas. Tras el temple del acero debe ser enfriado y después aplicar rápidamente el revenido calentando la pieza, que debe estar limpia y pulida, además de la calidad y el estado de los materiales. Una irregularidad en el proceso térmico puede llevar a un desgaste más rápido, a la deformación, el defecto de elementos funcionales o incluso hasta el daño mayor, como son las grietas y son las herramientas. Tengo unas características muy generales de lo que es el revenido. Es un tratamiento que se da después del temple. También se da un tratamiento para ablandar el acero, elimina tensión interna dentro del acero. Su temperatura de calentamiento está entre los 150 y 500 grados Celsius, que debe ser inferior a AC1, porque por encima se reventaría el temple previo. El enfriamiento puede ser al aire o en aceite. Perdón. Tenemos lo que es la curva de tiempo-temperatura en el revenido. En el proceso de revenido, la relación entre tiempo y temperatura es fundamental para controlar las propiedades finales del acero. A mayor temperatura, se requiere menos tiempo para lograr el mismo efecto metalúrgico. Esa relación se representa mediante curva tiempo-temperatura, que permite predecir el comportamiento de los materiales, ajustar los parámetros del tratamiento térmico para obtener la dureza, tenacidad deseada. Del otro lado también podemos observar lo que son los defectos por un revenido incorrecto. Cuando el revenido no se realiza correctamente, puede aparecer diversos defectos, tales como es la fragilidad excesiva si la temperatura es demasiado baja, pérdida de la dureza si la temperatura es demasiado alta, grietas térmicas debido a cambios bruscos de temperatura, deformaciones en piezas largas o delgadas. Estos defectos afectan al desempeño de las piezas en servicios y pueden provocar fallas prematuras. Aquí tenemos lo que es la aplicaciones industriales del revenido en el acero. El revenido es ampliamente utilizado en diversos sectores industriales. Algunos de ellos pues lo podemos ver en lo que es en la industria automotriz, como en los ejes, en los engranajes
las cigüeñales, entre muchas cosas más en la industria automotriz. También tenemos lo que es la industria de la construcción. Lo podemos utilizar lo que son las estructuras y pernos de alta resistencia. Tenemos también las herramientas industriales, brocas, sierras, cinceles y matrices. En industria aeronáutica, componentes sometidos a vibraciones o cargas cíclicas. Estas aplicaciones requieren un equilibrio entre dureza y tenacidad, lo cual se logra mediante el proceso de revenido. Por último, tengo lo que sería la conclusión. Esta conclusión, el proceso de revenido del acero es un tratamiento térmico indispensable en la industria, ya que permite mejorar el comportamiento mecánico del material después del temple. A través de este proceso se logró reducir la fragilidad del acero, disminuir la densidad interna y aumentar la tenacidad, lo que produce una pieza más segura, durante, dura- duradera y confiable. Durante el desarrollo de este trabajo pude comprender la importancia del control de la temperatura y el tiempo del revenido, así como los cambios microestructurales que ocurren en el acero, especialmente la transformación de la martensita y la formación de carburos. Estos cambios explican por qué el acero revenido representa un mejor equilibrio entre lo que es la dureza y la resistencia. Finalmente, considero que el estudio del revenido es fundamental para la formación en ingeniería, ya que este conocimiento permite seleccionar tratamientos térmicos adecuados según la aplicación de cada pieza, mejorando la calidad de los productos y optimizando los procesos en la industria. Sí, sería todo por mi parte. Muchas gracias.